Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, reunidos para sumergirnos en las fascinantes vidas y las historias que tanto nos cautivan, especialmente cuando giran en torno a nuestras celebridades favoritas. Hoy, tenemos entre manos un tema que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de todos, una noticia que sin lugar a dudas ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, dejando a muchísimos seguidores con una punzada de tristeza en el corazón. Vamos a adentrarnos en la crisis emocional y, lamentablemente, en el fin del tan comentado romance entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Sí, sabemos que para una gran parte de ustedes, su historia de amor representaba una fuente de inspiración, una conexión que parecía trascender la pantalla y que les hacía sentir parte de algo genuino y especial. Pero como ocurre en la mayoría de las historias de la vida real, las cosas no siempre transcurren por los senderos que esperamos, y a veces incluso las relaciones que parecen más sólidas y a prueba de todo, se enfrentan a desafíos insuperables. Así que les invito a prepararse, porque vamos a sumergirnos en los detalles más profundos, en lo que se dice, en lo que se rumorea, y en las posibles razones que podrían estar detrás de esta dolorosa separación. Y antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, si son nuevos por aquí y su pasión es estar siempre al día de todo lo que acontece en el vibrante universo de las celebridades turcas y latinoamericanas, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo y su participación significan muchísimo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Así que sin más preámbulos, vamos directamente al grano. La noticia, aunque todavía envuelta en un velo de matices, ha sido confirmada de forma indirecta o al menos, ha sido tan profusamente reportada y comentada en los medios y en las redes sociales que resulta imposible hacer la vista gorda. Anne Derzel y Kerem Bürsin, la pareja que logró conquistar innumerables corazones con su química innegable tanto en la pantalla como en la vida real, han tomado la difícil decisión de separar sus caminos. Para muchos de sus seguidores, esta noticia fue un verdadero golpe, un jarro de agua fría que disipó muchas de las esperanzas que habían depositado en su relación. Desde el momento en que ambos protagonizaron juntos la exitosísima serie, Sen Kalkam, su relación se convirtió en un tema de conversación incesante. La chispa que encendieron en la ficción parecía haberse trasladado de manera palpable a la vida real, y los fanáticos se enamoraron perdidamente de su complicidad, de sus gestos tiernos y cariñosos, de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos y en su vida personal. Las redes sociales se inundaron de fotografías de ellos juntos, de sus viajes exóticos, de momentos íntimos que compartían, y poco a poco, fueron tejiendo una imagen idílica de pareja perfecta, de esas que inspiran sueños, esperanzas y un anhelo colectivo por encontrar un amor similar. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades está sometida a un escrutinio constante, a una lupa implacable que magnifica cada uno de sus movimientos, y lo que a menudo parece perfecto desde la distancia, en la realidad, es mucho más complejo y multifacético de lo que llegamos a imaginar. Los primeros indicios, los susurros iniciales de una posible crisis, comenzaron a circular hace ya algunos meses. Al principio, como suele suceder en estos casos, se trataron de meras especulaciones, de esos comentarios efímeros que surgen en los foros de fans o se propagan como la pólvora en las redes sociales, alimentados por la imaginación colectiva. Pero con el paso del tiempo estos rumores se volvieron cada vez más persistentes, más detallados, y empezaron a surgir informaciones provenientes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, de personas que decían tener acceso a detalles internos. Se hablaba de un distanciamiento progresivo, de agendas laborales apretadas que dificultaban enormemente su tiempo compartido, de prioridades profesionales divergentes que empezaban a pesar más que la relación. Anne, por ejemplo, ha estado sumamente involucrada en proyectos de carácter internacional y en campañas publicitarias de gran envergadura, lo que la ha obligado a viajar constantemente visitando diferentes países y sumergiéndose en culturas distintas. Kerem, por su parte, también ha tenido sus propios compromisos laborales, aunque quizás con un enfoque ligeramente diferente, explorando nuevas oportunidades y sumergiéndose en proyectos que, si bien ambiciosos, podrían haber implicado una menor disponibilidad. La distancia física, como bien sabemos, es una de las pruebas de fuego más duras para cualquier relación, y cuando ésta se combina con las exigencias inherentes a una vida pública y a carreras en constante ebullición, la presión se multiplica exponencialmente, poniendo a prueba los cimientos más sólidos. Uno de los puntos que ha generado mayor debate y especulación es la aparente ausencia de apariciones públicas conjuntas en los últimos meses.
Antes, era una constante verlos compartiendo momentos de su día a día en Instagram, etiquetándose mutuamente en fotografías, dejando comentarios cariñosos y públicos que demostraban su afecto. Sin embargo, esta dinámica fue disminuyendo gradualmente hasta casi desaparecer por completo. Las preguntas sobre el estado de su relación se volvieron cada vez más insistentes en las entrevistas, tanto para Ande como para Kerem, y sus respuestas, si bien intentaban ser diplomáticas y respetuosas, solían ser un tanto evasivas, lo que, irónicamente, solo servía para alimentar aún más los rumores y las especulaciones. En el competitivo y a menudo hermético mundo del entretenimiento, a veces el silencio es tan elocuente como las palabras más pronunciadas. Y en este caso, la falta de una comunicación abierta y transparente sobre su estado sentimental dejó un vasto espacio para que la imaginación de los seguidores volara libremente, creando escenarios y narrativas que a menudo se alejan de la realidad. Además de los evidentes compromisos profesionales, se ha especulado intensamente que las diferencias en sus visiones de futuro podrían haber jugado un papel crucial en esta decisión. Si bien no existe información concreta y verificada al respecto, es algo que ocurre de forma recurrente en las relaciones, especialmente cuando las personas se encuentran en etapas de crecimiento personal y profesional intensos. Surgen naturalmente divergencias sobre lo que cada uno desea a largo plazo, sobre sus aspiraciones individuales y sobre el camino que quieren trazar. Quizás uno de ellos buscaba una mayor estabilidad y un futuro más predecible, mientras que el otro priorizaba la aventura, la exploración y la búsqueda constante de nuevos horizontes. O tal vez simplemente las presiones inherentes a mantener una relación en el ojo público, bajo el escrutinio constante de millones de personas, se volvieron demasiado abrumadoras y difíciles de gestionar. Las comparaciones constantes, las críticas, los juicios de valor de personas ajenas a su relación, todo ello puede erosionar incluso el amor más fuerte y la conexión más profunda, dejando cicatrices difíciles de sanar. La confirmación, o al menos la aceptación tácita de la ruptura, llegó de diversas formas, a través de declaraciones separadas en las que se insinuaba la separación, o mediante ausencias significativas en eventos importantes de la vida del otro. Se notó la falta de uno en momentos clave de la carrera o de la vida personal del otro, y aunque ambos han mantenido un discurso público respetuoso, evitando culpar explícitamente al otro por la situación, el mensaje de que la relación había llegado a su fin era inequívoco. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, de las publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales y de las sonrisas forzadas en eventos, hay personas reales con emociones reales, con sentimientos que sufren y se duelen. Y la ruptura de una relación, por muy pública que sea, siempre es un proceso doloroso y complejo, lleno de matices que el público general rara vez llega a comprender en su totalidad. Hande Erçel, reconocida mundialmente por su deslumbrante belleza y su innegable talento actoral, se ha consolidado como una figura sumamente querida tanto en Turquía como a nivel internacional. Su participación en la serie Senkalkapm no solo la catapultó a la fama global, sino que también le granjeó una base de fans enorme y extraordinariamente leal, dispuesta a apoyarla en cada uno de sus pasos. Kerem Bürsin, por su parte, también ha construido una carrera sólida y ha cosechado el cariño de muchos por su carisma natural, su profesionalismo y su dedicación a su arte. Juntos, en un momento dado, formaron una pareja que muchos consideraban el epítome del éxito y del amor en la industria del entretenimiento, un referente de cómo una relación podía prosperar al mismo tiempo que dos carreras brillantes. Por esta razón, la noticia de su separación ha resonado con una fuerza particular, dejando un eco de decepción en muchos de sus admiradores. La pregunta que ahora flota en el aire, y que seguramente muchos de ustedes se hacen, es ¿qué viene ahora para ellos? Ambos son jóvenes, talentosos, carismáticos y con carreras prometedoras que se extienden ante ellos como un vasto horizonte. Es muy probable que en este momento ambos decidan enfocar sus energías y su atención en sus proyectos individuales, en seguir creciendo como artistas y profesionales, y en reconstruir sus vidas personales en un entorno menos mediático. Lo que sí es una certeza es que la atención sobre ellos seguirá siendo intensa, y sus seguidores, con gran interés, estarán pendientes de cada uno de sus próximos pasos, de cada uno de sus nuevos proyectos. Solo podemos esperar que ambos encuentren la paz, la serenidad y la felicidad en esta nueva etapa de sus vidas, y que logren sanar las heridas emocionales que esta dolorosa ruptura, inevitablemente, les ha causado. Es crucial recordar, y quiero enfatizar esto, que en este tipo de situaciones, siempre hay una gran dosis de especulación y una parte considerable de lo que no sabemos. Las razones exactas que llevan a la separación de una pareja son, por naturaleza,
íntimas y profundamente complejas, y rara vez se revelan en su totalidad al escrutinio público. Lo que vemos en los medios de comunicación, lo que leemos en las redes sociales, son a menudo fragmentos, interpretaciones parciales, y en algunos casos, incluso desinformación deliberada. Por esta razón, es fundamental abordar estos temas con la máxima sensibilidad y el más profundo respeto hacia las personas involucradas. No somos jueces de sus vidas privadas, no tenemos la autoridad ni la información completa para emitir sentencias. Simplemente somos observadores de historias que a veces nos llegan de forma fragmentada y a través de filtros. Las redes sociales, si bien nos brindan una ventana aparentemente directa a las vidas de las celebridades, también pueden convertirse en un terreno fértil para la desinformación, la propagación de rumores infundados y el juicio público implacable. Hemos sido testigos de comentarios de todo tipo, desde mensajes de apoyo incondicional y profunda comprensión hasta críticas feroces, e incluso ataques personales hacia uno u otro miembro de la pareja. Es vital recordar que estas figuras públicas, a pesar de su fama y su exposición, son seres humanos que atraviesan momentos difíciles, que sufren y que merecen, ante todo, un trato digno y respetuoso independientemente de nuestras opiniones personales. Quizás uno de los mayores aprendizajes que podemos extraer de estas historias, de estas relaciones que cautivan al público, es que incluso aquellas que parecen perfectas desde la distancia, que deslumbran por su aparente solidez y armonía, pueden enfrentar dificultades insuperables. La vida real es inherentemente compleja, y las dinámicas que se gestan entre dos personas son únicas e irrepetibles. Lo que vemos en la pantalla o proyectado en las redes sociales es, en gran medida, una construcción cuidadosamente elaborada, una versión idealizada y a menudo editada de la realidad. La verdadera conexión, el amor genuino y duradero, requiere trabajo constante, esfuerzo mutuo, comunicación fluida y honesta, y sobre todo, un entendimiento profundo y recíproco de las necesidades, los deseos y las aspiraciones de cada uno. En el caso particular de Hande y Kerem, su química en Senkalkam fue, sin lugar a dudas, palpable y electrizante. La forma en que sus personajes se enamoraban, las miradas cargadas de emoción, los gestos sutiles, todo ello resonó de manera profunda y conmovedora con el público, generando una conexión emocional que trascendió la ficción. Y cuando esa conexión pareció extenderse de manera orgánica a la vida real, la expectativa y la ilusión de los fans crecieron aún más, elevando la vara de lo que esperaban de ellos como pareja. Es muy probable que la presión inherente a mantener esa imagen pública idealizada, a cumplir con las expectativas de millones de seguidores, haya añadido una capa adicional de estrés y tensión a su relación, dificultando aún más la gestión de los desafíos cotidianos. Ahora, para ir cerrando este tema que sin duda ha dado mucho que hablar y ha generado un sinfín de opiniones y reflexiones, podemos resumir que la crisis emocional y el fin del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parece ser el resultado de una compleja combinación de factores. Entre ellos destacan las demandas y exigencias de sus exitosas carreras profesionales, la inevitable distancia física y, en ocasiones, mental, y quizás, diferencias fundamentales e irreconciliables en sus visiones de futuro, o simplemente, la abrumadora dificultad de mantener una relación íntima bajo el implacable y constante escrutinio público. Lo que sí tenemos claro es que, independientemente de las razones exactas que precipitaron esta separación, este desenlace marca el fin de una era para muchos de sus seguidores que habían invertido emocionalmente en su historia de amor, considerándola un faro de esperanza y romanticismo. Esperamos sinceramente que esta reflexión les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más completa y matizada sobre lo que ha sucedido con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este vídeo hasta el final. Sabemos que este es un tema que genera muchas opiniones, emociones encontradas y debates intensos, y nos encantaría, de corazón, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Qué creen que pudo haber influido de manera más significativa en su separación? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, y generar un espacio de diálogo constructivo donde podamos compartir nuestras perspectivas. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir recibiendo análisis profundos, noticias exclusivas y contenido interesante sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo constante es la energía que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta pronto.